Todas, os doy la bienvenida en nombre de Arcoforum a una proyección muy especial. La presentación es una presentación muy breve. Me estoy escuchando a mí misma, perdón. Se trata del documental El Sultán y el Santo, y el hecho de que sea tan especial radica en que hoy es 4 de febrero, precisamente, y conmemoramos el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Además, nos encontramos en la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, que celebramos durante la primera semana de febrero cada año, desde el 2011. A lo largo de esta semana y también durante el resto del mes, estamos llevando a cabo varias actividades con el fin de promover el diálogo entre religiones y culturas para aumentar así la paz y la estabilidad social y el respeto por la diversidad, que es además el núcleo de actuación de Arcoforum, de nuestra entidad. La proyección de hoy forma parte de la campaña Cine Community del proyecto de la Comisión Europea Community. El Sultán y el Santo es un documental que cuenta una de las grandes y desconocidas historias de la humanidad. Aunque está ambientado en un periodo del pasado, sin duda trata cuestiones urgentes del presente. Muestra a dos hombres de fe. Uno de ellos es un predicador cristiano itinerante y el otro es el gobernante de un imperio musulmán, que resistieron un siglo de guerra, desconfianza y propaganda insidiosa en la búsqueda del respeto mutuo y un terreno común. Es la historia de Francisco de Asís y el sultán de Egipto Al-Kamil y su encuentro en un sangriento campo de batalla durante el periodo de conflicto cristiano-musulmán conocido como las Cruzadas. Gracias a todos por uniros esta noche. Deseo que disfrutéis del documental. Tras la proyección, se unirá a nosotros Javier, nuestro compañero, para un coloquio. Así que, lo dicho, que disfrutéis y nos vemos después. Adelante, Temir. Pues muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Creo que nos conocemos todos prácticamente, ¿no? Sí, somos Al una menos por pequeña aquí, familia. por Zoom. Muy bien, pues... Volvemos a la pantalla compartida. Bienvenido, Javier. Él será el moderador de la discusión. Doy paso. Muy bien. Estamos en el grupo Anne, Fátima, Lea, Álvaro y Temir. Adelante, Javier. Muy bien, pues en primer lugar, gracias por invitarme a esta charla. Soy colaborador de Arcoforum y la verdad que cuando me comentasteis pues, participar en este encuentro me pareció muy interesante, puesto que el tema yo creo que merece la pena, ¿no?, detenerse en él, sobre todo porque también tiene una lectura actual. En fin, es un documental más sobre las cruzadas, hay muchísimos, aunque yo creo que este documental ficcionado pues está bastante bien hecho, ¿no?, porque las escenas que ruedan en la zona de la Mieta, supuestamente, ¿no?, o en otros escenarios, tienen un punto de verosimilitud. Pero al margen de eso, a mí me ha gustado bastante el enfoque porque se ha centrado en dos personajes, ¿no?, como son San Francisco de Asís y el sultán Al-Kamil, que él era sobrino, si no me equivoco, del gran Saladín, el Saladino de las crónicas europeas. Y creo que lo hace muy bien porque ahonda en la vida de estas dos personas que al fin y al cabo tenían mucho en común, ¿verdad? Por varios motivos. Con lo cual yo creo que ahí están las claves, ¿no?, del documental, aparte de lo que es el hecho histórico en sí, que se enmarca en la Quinta Cruzada. Hubo casi nueve cruzadas realmente, hasta principios del siglo XIV, o sea que fijaos que durante siglos el tema de las cruzadas fue recurrente. Yo creo que aquí en la península ibérica pues también tenemos muchísimos ejemplos. Pero al margen del marco histórico, creo que la clave de este documental está en el tratamiento psicológico que hace de los dos personajes, que es muy interesante, y luego pues también en la empatía, ¿verdad? Yo creo que es un documental que
que transmite empatía, sobre todo a través de la figura del santo cristiano, San Francisco de Asís, pero también de Sultán Al-Kamil, que yo creo que su figura casi tiene una traducción hoy como la de un humanista, ¿no? Aunque 400 años antes de lo que se considera humanistas aquí en Europa. A mí particularmente me ha gustado, yo no sé qué os parece y que os habéis visto como lo más relevante, ¿no? del trabajo del documental. No sé si queréis apuntar algo sobre qué os ha parecido, por ejemplo, el tratamiento de las figuras y qué paralelismos tal vez encontráis pues con la actualidad. Yo creo que hay bastantes paralelismos. Bueno, yo quería comentar que, bueno, justamente lo he disfrutado mucho. Hola, soy Fátima, antes de todo. Lo he disfrutado mucho porque justamente me estoy leyendo un libro que se llama Las cruzadas vistas por los árabes, no sé si lo conocéis, de Amin Maalouf. Lo recomiendo mucho, mucho, mucho porque es como la parte, o sea, se centra bastante más en la temporada de las cruzadas porque, como ha dicho el documental, esto es como el fin, ¿no? Esta es la última cruzada y entonces es como el comienzo, entre comillas, de la paz, ¿no? Pero lo he disfrutado mucho pues por eso, por un poco o sea, conocer el contexto previo y llegados a este punto ver un final tan bueno, ¿no? A mí es como que te da esperanza. Entonces, creo que es una relación muy sincera, muy humana, muy real y muy la que realmente creo que, o sea, yo me siento identificada con ellos, ¿no? Porque es lo que vivo, es lo que creo que vivimos en nuestro día a día, ¿no? Tanto como musulmanes como cristianos, no sé, yo la imagen del odio de por ejemplo, Pelayo, ¿no? Esa imagen de querer, no la he visto, no la conozco, es algo que es inusual, ¿no? No sé, es como una visión muy lejana. Entonces, sí que veo un paralelismo entre lo que normalmente se vive. Ahora bien, sí que es cierto que para conocer las fricciones actuales está muy bien contextualizarlo con el pasado. Y es que se sabe que al final el enemigo del marco social del cristianismo siempre se ha visto como el Islam, pues justamente por esto, ¿no? Por la historia que ha habido de por medio. Que es una historia que ha dado fruto pues, a que haya un orientalismo, a que haya discursos que se basan en el odio, pero que lo vemos aquí también, que son para y por los intereses, porque aquí Pelayo no quiere más que el poder y el interés geopolítico, ¿no? Jerusalén no la quiere porque sea la Tierra Santa simplemente, ¿no? Porque conseguir una Tierra Santa a través de la guerra es incoherente, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Lo quiere por el poder geopolítico que supone Jerusalén en esa época y que sigue suponiéndolo a día de hoy, ¿no? Entonces, pues un poco contextualizar también en el interés socioeconómico, político que ha tenido en la historia y que sigue teniendo a día de hoy. Y que por eso es una zona tan de conflicto, no de conflicto religioso, que es como la máscara que nos enseñan y nos muestran, sino el interés que hay detrás de todo eso, ¿no? Y es muy triste, porque parece que estamos todos, que tenemos odio entre nosotros como personas y humanos y que tenemos un montón de problemas, pero en realidad no, ¿no? Muy bien. Es cierto lo que tú dices, Fátima, que muchas veces, incluso lo que pasa, bueno, en situaciones con menos gente involucrada y eso, que bueno, hay una razón detrás porque alguien quiere algo, pero tiene que motivar a muchos que toman acción o que se comparten de una cierta manera, y en vez de explicar la razón que hay,
porque se haría un poco muy raro, o bueno, o tendrían miedo a decirlo o lo que sea, se inventan como otra razón o como otra explicación que puede tener mucho sentido en los oídos de mucha gente, de por qué seguir lo que hay detrás. Como tú dices, que en realidad querían, no sé, poder político o, bueno, ese terreno y esas cosas, y lo venden como tipo, hay que luchar contra ellos por la religión, o son diferentes a nosotros por eso, porque muchas veces es difícil de decir por qué alguien es diferente a mí mismo, porque somos todos humanos, todos tenemos una vida bastante parecida, cada uno quiere suficiente de comer, una vida tranquila, amigos, amor, amistad, es lo que todo el mundo quiere. Entonces a veces se nos hace difícil decir por qué una persona es diferente a nosotros. Y ahí se buscan tipo excusas como, es que por la religión o por el país de donde viene o por lo que sea. Pero son todos siempre, bueno, excusas o explicaciones que cuestan mucho, que no se derrumban, porque son explicaciones y excusas muy frágiles, porque en realidad somos todos muy, muy, muy parecidos. Y esas excusas como, no, esa persona es diferente por su origen, por su religión, no sé qué, cuesta mucha energía y mucho enfoque que no se derrumban. No sé si me Sí, sí. explico bien. No, no, te has explicado muy bien. Sí, sí. Te has explicado muy bien. Y si queréis, os invitamos a participar en un Word Cloud de Mentimeter. Voy a poner el enlace en el chat. Y si seguís a ese enlace, deberíais llegar a una pantalla donde podéis insertar las palabras claves. O sea, las palabras que os ha transmitido la película o con las palabras con cuáles os habéis quedado. Me gustaría puntualizar la interpretación que damos desde el mundo actual a las cruzadas. Generalmente se dan interpretaciones relacionadas con una búsqueda de poder político, territorial, económico, el comercio. Por ejemplo, en la historiografía se dice que fue una válvula de escape de las sociedades feudales, que eran básicamente violentas. Entonces, al haber una mayor violencia en Europa durante los siglos XI, XII y XIII, el gran escape, la gran válvula de escape, pues son las cruzadas. Son las cruzadas. Pero, la Edad Media era un mundo de piedad. O sea, era un mundo donde verdaderamente se creía en las escrituras, ¿no? O sea, un cristiano, aunque fuera un analfabeto, siendo el analfabetismo algo pues, absolutamente extendido en todo el orbe, ¿no? Todo el mundo, también en el islámico, aunque de diferente manera, ¿no? Un cristiano creía en lo que leía, ¿no? Y además es que no solo creía en esto, sino que lo visualizaba. O sea, lo visualizaba con imágenes. Ellos veían la Jerusalén celestial y la veían en sus sueños, la veían en sus anhelos, deseaban migrar, o sea, deseaban visitar esa tierra de Cristo, ¿no? Y por otro lado tenemos un mundo islámico que su conformación es muy diferente, es realmente diferente. Desde mi perspectiva, sí es. Jerusalén es la tercera de las ciudades sagradas, pero no es la misma Jerusalén que para los cristianos, ¿no? Siendo muy importante. Por lo tanto, claro, el choque es tremendo, es brutal, ¿no? Y fijaos lo que supuso, por ejemplo, incluso las cruzadas para Bizancio, ¿no? Que si no me equivoco también lo menciona en el documental al comienzo. O sea, los bizantinos, que eran los cristianos de Oriente, en 1054 se separa Bizancio del Imperio Romano, o más bien de la Iglesia Romana. Para los bizantinos era algo chocante también. Ellos tenían la presión de los turcos en las fronteras y utilizaron a muchos mercenarios occidentales para detenerlos de algún modo, pero resultó chocante para ellos ese ansia de Tierra Santa, ¿no? Ese deseo de visitar esa tierra mítica. Por lo tanto,
la piedad era fundamental. Era fundamental, no solo era una cuestión socioeconómica, política, territorial, ¿no? Que sí que lo vemos en el personaje de Pelayo, ¿no? Que era de origen portugués, por cierto. No solo era eso, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, Inocencio III, que era el papa de aquel entonces, tenía, digamos que, pues, un deseo de afianzar su poder, ¿no? Está claro que era una cuestión de poder, pero utilizaba la piedad de la masa, que al fin y al cabo eran campesinos, también había, por supuesto, mercenarios, ¿no? Pero digamos que esos ejércitos estaban llenos de campesinos, pues se movían por estos motivos. Y ahí está la figura de San Francisco de Asís, que es un personaje fascinante dentro del mundo espiritual cristiano. Entonces, a mí me lo parece, y yo, bueno, ya prácticamente todo el mundo, también es muy respetado entre los sufíes. Es muy respetado entre los sufíes. Y yo creo que esa conexión que tuvo San Francisco de Asís con Al-Kamil, de algún modo significaba cierto paralelismo, ¿no? Eran casi, no voy a decir almas gemelas, ¿no? Pero digamos que estaban influidos por la espiritualidad, por un lado islámica, en el caso de Al-Kamil, porque él leía poetas místicos, incluso también leía al Sheikh al-Akbar, conocido como Muhyiddin Ibn Arabi, aquí, Ibn Arabi, pero también en el caso de San Francisco de Asís, que era un hombre que fue de un polo a otro, ¿no? Según expresan en el documental. Por lo tanto, ahí al final les mueve lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los lenguajes en los que se expresan son diferentes, ¿no? No sé qué os ha parecido esto. Bueno, yo en la línea de lo que estabas comentando, yo diría que uno de los grandes descubrimientos de Francisco, que no se sabe qué es lo que le pasa al Al-Kamil, ¿no? Pero uno de los grandes descubrimientos de Francisco es que había muchas más cosas en común entre musulmanes y cristianos de lo que eran las diferencias, ¿no? En cuanto, o sea, la gran base es cuando una persona tiene fe verdadera, en este caso, ¿no? En un contexto de guerra, cuando hay fe, hay una base que supera cualquier diferencia, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas bonitas dentro de esta dureza y de esta crudeza de situación es precisamente el respeto de los derechos de los vencidos, ¿no? O sea, es decir, cómo en una situación de guerra los musulmanes entienden que a pesar de las diferencias y a pesar del trato que han tenido ellos, que han muerto, diríamos, injustamente, ellos respetan el derecho a la vida y les dan de comer y les liberan en realidad, ¿no? Les dan una derrota digna en este caso concreto, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, ¿no? Es decir, la unión, o sea, una fe verdadera elimina cualquier tipo de diferencias, no sé cómo decir, de prejuicios, hace que hay una base de entendimiento, que podamos ponernos en el lugar del otro, que es lo que hacen Francisco y Al-Kamil, ¿no? Se ponen en el lugar del otro, se entienden mutuamente y ven que hay la posibilidad de bueno, lo que hemos trabajado mucho con Arcoforum, ¿no? El diálogo interreligioso, ¿no? Que de eso hay cosas muy, muy positivas, ¿no? De Al-Kamil, después de la experiencia con Francisco, también reflexiona y cambia su vida. Francisco, después de la experiencia con Al-Kamil, también va a italiano y cambia la orden, ¿no? Entonces, yo creo que es el proceso de transformación, ¿no? Autotransformación y transformación colectiva, pasa por entender que hay algo en común, ¿no? Que es la fe de los dos, ¿no? Y bueno, lo que os comentaba, ¿no? Me parece fundamental. En el siglo XIV, bueno, antes, ¿no? Con el Islam, se elimina la esclavitud, se respetan los derechos en las guerras, etcétera, ¿no? El Islam viene a traer un código de conducta que antes en Europa, lo que tú comentabas, pues no había casi cultura, no había educación. Entonces, realmente el Islam en toda su dimensión ha traído, diríamos, cosas positivas que en este caso Occidente negaba y niega hoy en día. Es decir, que muchos hoy pues seguimos o siguen considerando pues a los musulmanes, ¿no? Con un estereotipo global, ¿no? Sí. Sin decir realmente o sin ponerse a investigar cuál es
a qué corresponde, ¿no? O quiénes son, o qué es lo que sienten, o qué es lo que piensan, ¿no? Bueno, me ha encantado. Sí. La película, vamos, el documental entero me ha es muy encantado. bonito, la verdad. A mí me gustaría mencionar algo importante y es el sentido de la caballería para los musulmanes, que de algún modo se transfiere a Occidente, al Occidente europeo, ¿no? Pero que esto ya se conocía en la península ibérica. Es decir, el caballero que no solo se mueve por las armas, ¿no? Sino que es magnánimo y que es misericordioso y que además es un ilustrado, ¿no? O sea, que conocimientos, ¿no? De la religión y de las artes liberales. Y eso, por ejemplo, era uno de los atributos de Saladino, que era el tío de este señor, ¿no? Del Camil. Y eso es muy interesante porque el esfuerzo que hacen los vencedores para casi convertirse en vencidos es precisamente la base de la victoria, porque luego las cruzadas decaen. Además, esta quinta cruzada fue la más terrible que tuvieron que afrontar en Egipto los musulmanes, ¿no? Ya bajo los ayubíes, porque fue la más numerosa, donde más recursos se invirtió y donde tuvieron que contener ejércitos que eran muy numerosos y que utilizaban máquinas de guerra ya sofisticadas. O sea, que tampoco hay que pensar que Europa en el siglo XIII ya produjo obras de relevancia, ¿no? Y estaba en efervescencia totalmente, ¿no? Y órdenes monásticas como Cister, Cluny y otras muchas, ¿no? Que eran muy, muy dinámicas, ¿no? Con lo cual, la idea de una Europa oscura que de algún modo aprendió de las cruzadas ese sentido de caballería, en parte es cierta, ¿no? Pero Europa ya empezaba a despuntar como potencia cultural por toda la producción, ¿no? Intelectual. Y yo creo que aquí, claro, cuando un documentalista, ¿no? Como es en este caso, trata de algún modo de enfatizar los valores, pues cuando muestra escenas de guerra o de grandes contrastes, se puede caer en cierto maniqueísmo. Yo tampoco creo que aquí el director haya sido especialmente maniqueo, ¿no? Porque, por ejemplo, presenta a este hombre, no me acuerdo, este alemán, que es eclesiástico, pero también es inventor de máquina de guerra, y luego a los... Oliver. ¿Perdón? Sí. Oliver de Baum, algo así. Oliver, Sí. Oliver, que es un personaje real, pues evidentemente es un inventor, ¿no? Y lo mismo podríamos hablar de San Francisco de Asís, es una persona que es un santo para muchos cristianos y es una persona muy respetada entre los sufíes. Entonces, yo creo que aquí el director no cae en ese maniqueísmo, ¿no? Especialmente. Pero es fácil hacerlo, ¿no? O sea, de algún modo presentar por las cruzadas como bárbaros contra personas o una civilización muy sofisticada. No creo que sea así, pero vamos, lo que sí está claro es que el conocimiento, el desarrollo de la teología y de otras ciencias, las artes liberales, en el mundo islámico ya estaba muy desarrollado, ¿no? Y entonces hubo una transferencia de conocimiento que, como tú bien dices, que yo estoy totalmente de acuerdo, que no se reconoce actualmente, porque ahora mismo lo que escuchamos constantemente es hablar de la civilización judeocristiana. Pero es absolutamente erróneo hablar en esos términos. Y además es falso, o sea, es falso. Yo creo que sería más conveniente, más justo hablar de las tres civilizaciones o de una sola civilización bajo tres culturas, no sé cómo, no sabría ahora formularlo, pero excluir al Islam es un gravísimo error y estamos viendo las consecuencias hoy en Europa, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, en cuanto a esa escisión de dos mundos totalmente diferentes que no tienen además nada que ver el uno con el otro, porque claro, y también el ser vistos uno en contraposición del otro y viceversa, ¿no?
y por ambas partes, o sea, no es que una parte vea bueno, bien al otro y el otro, es que al final como que se retroalimenta, ¿no? Esa visión, esa mirada del otro desde un lado y desde el otro, ¿no? Entonces, a mí me parece muy triste porque creo que hemos caído en una, lo llamaría crisis, ¿no? Crisis de, no sé, o una gran separación, es que es justamente eso, ¿no? El ver, por ejemplo, el entender la cultura judeocristiana como una y la musulmana como otra, crea una diferencia muy grande entre todos, porque al final, por poco que veas a una persona que es musulmana, que tiene una cultura totalmente diferente a la tuya, que en realidad no, ¿no? Y Francisco de Asís se da cuenta de que rezan también tienen un Dios. A mí también hay una escena que me parece muy, muy, muy bonita y es la de los nombres de Dios, ¿no? Y los dos se encuentran, ¿no? Las mujeres rezando por un lado y Francisco de Asís y su compañero rezando por el otro. Al final se da cuenta de que hacemos lo mismo, pero desde fuera es como que te quieren separar totalmente y es lo que seguimos viendo hoy, ¿no? Vosotros, uno y el otro, el bueno y el malo y viceversa. Y así. Y es una construcción muy triste, la verdad, porque hasta el yo, por ejemplo, yo como musulmana, cuando escucho hablar de la cultura judeocristiana, hasta dentro de mi propia identidad, veo algo que no es propio, que no es mío, ¿no? Y eso, la construcción de la identidad de una persona, pues cala mucho, ¿no? Al igual que en la identidad española, por ejemplo, una persona española no se va a considerar, o sea, no va a considerar que tiene nada que ver normalmente con lo árabo-islámico, porque es una cultura que no tiene nada que ver con Europa, pero es que también Europa también es fruto de la cultura musulmana, ¿no? Que hoy en día está en contraposición. De todos modos, perdóname, de todos modos, está bien esto, ¿no? El de pues mencionar que efectivamente Europa está obviando una parte de su legado, ¿no? Aunque no siempre es así y eso va por barrios. Pero también hay un punto de exclusividad cultural, por así decirlo, que se produce en el norte de África, ¿no? O sea, quiero decir, los que hemos viajado al norte de África o a otros países del Oriente Próximo, lo vemos con claridad, ¿no? O sea, allí de algún modo se ha construido una identidad que a veces es por oposición. Entonces, eso, claro, dificulta el diálogo y sobre todo cuando hay construcciones sociales que son diferentes realmente, ¿no? Son diferentes. Lo que pasa es que la base es la misma, ¿no? La base es la misma. Hubo un momento, no sé cuándo, en el que se separaron estas dos orillas se separaron y parece que están definitivamente separadas. Aquí en la península ibérica, por ejemplo, tenemos muchísima historia y mucho que decir sobre esto, ¿no? Porque durante siglos esas dos orillas no estaban separadas. Podríamos citar otros ejemplos, ¿no? En el Mediterráneo oriental. Entonces, digamos que la responsabilidad de cierta ruptura, yo no creo que sea equivalente, pero es compartida. No creo que sea equivalente, pero sí es compartida, desde mi punto de vista, ¿no? Y lo bueno, por ejemplo, de este ejemplo que hemos visto en la película de San Francisco y demás, es que ellos, o sea, para romper realmente una barrera que era imposible, saltaron a la otra trinchera a pesar de que podían morir en cualquier momento, porque San Francisco de Asís iba directamente a la muerte. O sea, él iba al martirio y se dirigía al martirio en el momento en que llega al campamento de Alcamil. Y era así realmente, ¿no? O por lo menos así lo narra Buenaventura, que es otro franciscano casi contemporáneo suyo y que siguió con la orden, ¿no? Y sin embargo, pues se salvó, ¿no? Alcamil a lo mejor no tenía las mismas, ¿cómo decir?, dificultades, pero también se la jugaban, ¿no? Al admitir pues eso, en su tienda, y al final como
no voy a decir como amigo, ¿no? Porque tampoco sé si realmente fueron amigos, pero admitir en su tienda, en su espacio de la corte, a una persona como San Francisco, que iba a manchar, entre comillas, su reputación. Entonces, a mí estas dos cosas, ¿no? En primer lugar, que hay un punto de responsabilidad compartida en esos muros que parece que todavía siguen ahí, y luego cómo algunos personajes son capaces de saltar a la otra trinchera a pesar de que los pueden matar para conocer al otro, ¿no? Y hoy, por ejemplo, imaginaos, ¿no? No sé, alguien que fuera a, o sea, predicar, entre comillas, en grupos de ultraderecha o en Daesh, ¿no? Aunque, bueno, salvando las distancias, pero digamos que hay puntos de común, ¿no? Entre estos dos polos. Pues probablemente lo iban a matar, ¿no? Pues yo creo que así se debía sentir un personaje como San Francisco de Asís y en cierto modo también a Camilo. Vale, muchas gracias. Si os parece, echamos un breve vistazo al Mentimeter y ya nos podemos ir a dormir. No, ¿lo quieres abrir tú, Javier? O... No lo tengo aquí, si me lo Vale, abres ¿lo tú, compartes te tú lo agradezco. o yo? Sí, prefiero que lo hagas tú. Vale. Aquí os lo podéis ver. Bueno, esos son todos los comentarios, todas las palabras que habéis introducido vosotros y se nota que algunas palabras aparecen más grandes que otras, es porque esas palabras se han nombrado varias veces, ¿vale? O se han nombrado 2 o 3 veces. Y bueno, fe y paz creo que es lo que nos ha transmitido la película a todos. ¿Y qué más hay? Amor, bondad, oración, hermanos, diálogo, fe común, empatía, amistad, como decías, no sabemos si realmente eran amigos, pero podía ser. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Oh, pues que es súper chulo, ¿no? No tenía ni idea de que esto funcionaba así. Sí, sí, sí. Hombre, Perdón, adelante, Anne. no, lo que se ve, la palabra más repetida es fe, porque tenemos, o sea, la fe verdadera, fe común, o sea, el encuentro interreligioso, o sea, es decir, que en una película de guerra, ¿no? En una película de prejuicios, en una película de ignorancia, en una película de tal, que el mensaje clave es la fe, ¿no? Yo creo que es algo interesante, ¿no? En un documental histórico, además, efectivamente lo que tú comentabas, ¿no? Que con un equilibrio entre diríamos, Oriente y Occidente, ¿no? En este caso, ¿no? Me parece, yo creo que fundamental en este caso, por lo que veo, ¿no? Es que todas las palabras son muy importantes, ¿no? Responsabilidad, entendimiento, comunicación, bueno, luego ya hemos dicho, ¿no? Fe, misericordia, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es importante ver que hay valores que son muy, muy relacionados o están muy relacionados con la fe o con las fes, ¿no? Si lo decimos así, pero hay otras que son de derechos humanos, o sea, de humanidad, ¿no? Lo de entendimiento, ¿no? Lo de escucha activa, pues eso, la bondad, todo eso está en todos los humanos, ¿no? O sea, nosotros podemos potenciar una serie de, ¿no? El prejuicio, el estereotipo, la lucha, la superioridad, pero podemos potenciar este tipo de sustantivos, ¿no? O sea, porque en este caso concreto la empatía, la comunicación, el entendimiento, la responsabilidad es común a todos los hombres, ¿no? Y yo creo que eso es realmente lo que nos toca hoy. Estas personas que un jueves 4 de febrero, en lugar de estar quejándonos de otras cosas, ¿no? Estamos reflexionando sobre estos valores, yo creo que es importante, ¿no? Sí. Sí, lo que tú dices es un documental sobre guerra, sobre en realidad muchas cosas negativas y bueno, casi todas o todas las palabras que encuentro aquí, yo los relaciono con algo positivo, o sea, con algo, sí, que a lo mejor no se espera cuando se habla de un documental de guerra. Bueno, yo creo que ya
Lo podemos dejar aquí. ¿Alguien quiere hacer un comentario que no pudo hacer? Yo solo quiero agradecer a todos, de verdad, por conectarlos. Gracias, igualmente. Gracias Un a todos. placer, Javier, Pilar. por tus ¿Y aportaciones, podéis? el enorme conocimiento. ¿Perdona? Y el enorme conocimiento. Sí, sí, sí. No lo puedo evitar, lo siento. Pues gracias por compartirlo entonces. Un placer, un placer. Sí. Hasta otro día, Vamos entonces. un momentino a sacar una foto. Una foto. Demir, ¿tú la puedes hacer? Sí, claro. Un momento. Un momento, otra vez. Muy bien, fraternidad. Aprovecho para deciros que aquí tengo, no sé si lo veis, un fanus egipcio, ¿vale? Que tengo mucho que ver con Egipto yo también, ¿no? Que es, bueno, pues Ana Misrilla, ¿eh? Estoy casada con un egipcio y he tenido la experiencia del viaje como Francisco, ¿no? A Egipto y a otra cultura, a otro sonido, ¿no? El oír a las 5 oraciones al día, etcétera, ¿no? O sea que me he sentido, eso es un tema personal, ¿no? Que me he sentido muy identificada con, sin guerras, gracias a Dios sin guerras, pero muy identificada con el viaje personal. Mabruk, Mabruk. Qué bonito. Eres la Francisco. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por participar, por estar con nosotros, por todas las aportaciones. Gracias. Otro día. Hasta luego. Muchas gracias. Más Salema. Más Salama. Buenas noches y un buen fin de semana. Buen fin. Hasta luego. Gracias. Bye.